¿Por qué iba alguien a dejar una review negativa de Mayotori? Es un misterio. Aventurémonos en las mentes de estas personas leyendo sus reviews para intentar comprender sus intenciones ocultas. Primera review de Steam. No pasa nada. No pasa nada. Segunda review de Steam. Punto. El misterio continúa. Tercera review de Steam. Vale, ahora hay palabras. Maybe it's just me, but for some reason it always lands on a cross even when I answer 8 of 9 right. It's just you. Si ocurre siempre, eso tú tienes malísima suerte. El juego no está programado para que ocurra siempre. Pero tal vez sea solo que eres un llorón que no puede hacer... respeto tu opinión. Puede que haya sido esa tu experiencia. Y lo lamento. Pasemos a la siguiente review. I thought this was a party multiplayer game, but it's not. What is the point of a single player trivia game? What is the point? Imagina un juego en el que salen preguntas y tú las contestas, pero no están tus amigos ahí para verlo. ¿Qué sentido tiene? Tal vez sea un concepto demasiado avanzado para su época. Siguiente review. I like the idea of this game, but I don't understand who the target audience is. I was not expecting so many anime questions. Why are they here? I will recommend it if there's even an expansion. I will recommend it if there's ever an expansion to the trivia base, but for now it's a little too niche. Un juego con anime questions. ¿Por qué están ahí? ¿Quién podría ser el público objetivo de un juego que tiene preguntas de anime? Lo entiendo, no puede ser recomendado, porque ¿a quién se lo vas a recomendar si tiene preguntas de anime? Es demasiado niche. Pasemos a una review de la App Store. I love the concept of this game and I'm really enjoying it, but for one thing. Half the questions are about anime, a topic on which I know almost nothing. ¡Mentira! Solo una de cada 5 preguntas que salen en el juego pueden ser de anime. A no ser que en una ronda en concreto, por probabilidad y tal, pueden salir más, pero de media, la mitad, imposible. Y además, pues ir a las opciones y reducirlas aún más. No acepto esta review. Siguiente. Pasemos ahora a reviews de Google Play. Ya pagué y me dice que está instalada y no me aparece por ningún lugar de la computadora. En Sudamérica le llaman computadora a los smartphones. O está intentando jugar desde su ordenador, emulándolo o algo así. No lo entiendo, pero en cualquier caso, sí. Si lo has comprado y te dice que está instalada y no te aparece en la computadora, es problema de tu computadora, lo siento, no puedo hacer nada. Pide un refund. No recomiendo en absoluto la compra. El juego es muy simple y no va dirigido ni a adultos ni a niños. Dinero tirado. Es cierto, no va dirigido ni a adultos ni a niños. Va dirigido a millennials. Adultos eternamente jóvenes. ¡No! ¡No! Pero este ha dejado 5 estrellas, así que... Vale. Autotraducido del polaco. Questions are tricked. No puedo decir que entienda lo que significa, pero las questions no están tricked. No están tricked. Slight agenda to this game, sadly. If it was not trying to slightly push a progressive viewpoint, wouldn't have taken issue. As a centrist, I noticed these things from both sides. ¿Negros? ¿Mujeres? ¿Mujeres negras? Incluso mujeres que se enamoran de otras mujeres. Aparta esa publicidad progresista de mi cara. Que haya más de 20 protagonistas no es excusa para incluir minorías. Como centrista, que se da cuenta de estas cosas por ambos lados, no puedo permitir este pusheo de agendas. 1 estrella. Ah, no, 2 estrellas. Demasiado anime. Regulen las preguntas, por favor. ¡Regúlalas tú, que para eso puse la opción!
¿Por qué a nadie se le ocurre entrar en el menú de opciones antes de dejar una review negativa diciendo que no puede, que hay demasiadas preguntas de anime? A mí me parece algo obvio, pero me equivoqué. Aún así el juego te avisa, el juego te lo dice. Pero eso fue una actualización, así que igual no te lo decía por aquel entonces. Igualmente, no acepto esta review. Siguiente. It has cool stories, but I don't watch anime, and in most of the quizzes, over half of the questions are about... ¡Mentira! No, solo una de cada 5 en el peor de los casos. No la mitad. Mentirosos. ¿Por qué? But respect on the Shrek questions. Es hashtag, es Shrek is love, es Shrek is life. Ok, te perdono la vida. Too much manga questions and a little bit boring. Cutscenes are way too long. ¿Cómo puede haber alguien que piense que las cutscenes son demasiado largas? Si duran como 30 segundos. Tienen como 10 líneas de texto las que más. No lo entiendo. ¡No acepto esta review! No se descarga, digan el nombre del emulador. No lo entiendo. Hay varias reviews hablando de emuladores. Y son todas de Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa por allí? La gente usa emuladores para jugar a juegos de Android. Pero veo que lo tienen descargado desde una tablet. I don't know. Es que la tablet, se compran tablets de Windows Phone y emulan Android. ¿Es eso? No lo entiendo. Pero no es mi culpa que no funcione en tu emulador. Aunque 3 estrellas tampoco está tan mal. The story is shallow, but it's nice that it's there. You play a trivia game and you score blah 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 blah. The question hardware ran. There could be more features and I think that will make the game more interesting. No me puedo quejar. Es justo. Es cierto que la historia es shallow, pero es nice que esté ahí. Te lo admito, señora Cecil Santillán. He dicho señora, he asumido su género. Solo por su foto. Que fue de la progresiva Agenda. 4 caritas de emoji cabreado, pero me deja 4 estrellas. No sé, me las quedo, pero un poco confuso. Was great, just not for me. 4 estrellas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así se hace. Así se hace. Entiendes que el juego está bien, pero no es para ti. Me dejas buenas estrellas. Muchas gracias. Hilarious game with hundreds of trivia questions and a pretty art style. The abundance of anime-related questions is a bit of a stretch though. Es cierto, es un poco de stretch. ¿Ves? Así te puedes quejar. Un poco de stretch, vale. La mitad de las preguntas son anime, mentira. El juego está genial, pero 3 euros es demasiado. A ver, para empezar, Loli Kawaii, no manipules, no tergiverses. El juego no vale 3 euros, vale 2,99. Que es un precio muy barato para un juego que está genial. Así que, gracias por tus 5 estrellas, pero cuidado con lo que dices. Debería ser delito no jugar a esta maravilla. Estoy de acuerdo. Voy a dejar un link en la descripción a una petición de change.org para pedir a nuestros representantes que hagan delito no jugar a esta maravilla. Pena de cárcel, cadena perpetua. Si por mí fuera, me compraría este juego 2 veces. Pues está de enhorabuena porque el juego está en Steam y está en itch.io y está en App Store. Te lo puedes comprar hasta 4 veces. Así que, adelante. Y gracias por tu compra y tus estrellas. El mejor narratrivia que he jugado nunca. También el único. ¿Qué es esto de ese? Como un cumplido, pero luego no. ¿Eh? Pues de nada por inventar un género. De nada. El mejor juego del mundo. Bueno. Tampoco nos flipemos. El juego está bien, pero no es el mejor juego del mundo. Los dos lo sabemos, aunque nos duela. No es el mejor juego del mundo. Gracias, pero tampoco hace falta mentir. La genial no se lo quita ni un negro. ¿Racismo? ¿Es esto racismo en mis reviews? ¿Has olvidado mi agenda progresista? Mira, lo voy a dejar pasar porque la frase en sí no tiene ningún sentido. ¿O tiene algún sentido? No soy yo, ¿no? La genial no se lo quita ni un negro. No tiene sentido en español.
No sé lo que pretendías, pero cuidadito, cuidadito. Fantástico, perfecto, increíble. Todo eso es poco para describir lo genial que es este juego. Lo tengo en Steam y, ¿por qué no?, también en celular. ¡Sí! Aquí tenemos a un verdadero fan, Antonio Blanco. Se lo compra en Steam y luego se lo compra en celular. 2 veces. Muy bien. A ver si aprendéis de él. Fake fans que se lo compran solo en un dispositivo. Los verdaderos fans de Mayotori se lo compran 2, si no 3 o 4 veces. Great Time Waster. Sé que se supone que es una review positiva, pero no puedo evitar que duela un poco. Que digan que tu juego es un gran desperdiciador de tiempo. No sé, yo creo que está bien. Este juego es una estafa en toda regla. ¿Casi 3 euros? No debería costar menos de 10. Juego recomendado hasta el fin de tus días. Me habías pillado ahí, la verdad es que me asusté al principio. Bueno, eso es todo de momento. Espero que entendáis que esto ha sido un poco de broma y tal. No es que no acepte críticas negativas, pero la mitad de las preguntas no son anime, pero acepto las críticas negativas tranquilamente. Tengo que decir también que solo más o menos el 2% de la gente que compra Mayotori deja una review, así que sé un héroe hoy, y si has comprado Mayotori, deja por favor una review, y a lo mejor en un vídeo futuro la leo, y si no, la leeré probablemente sin vídeo ni nada, pero eso. Gracias por todo, deja like and subscribe, y hasta el siguiente vídeo.